Son sexuality art toys hechos a mano con lana, con fines didácticos, recreativos y educativos. Nuestros juguetes proporcionan estimulación sensorial y mental, promoviendo la curiosidad sexual desde una perspectiva de asombro, inocencia y aprecio. Y me gusta mucho, sobre todo la primera palabra, ¿no? Asombro. Es esta sensación que te provoca tomar acción. O sea, te encuentras con un algo por primera vez, lo experimentas y te mueve de tal manera que te obliga a quererte acercar hacia eso. Y creo que lo logran muy bien. Pues es tal cual el resumen de las reacciones que he visto a lo largo de estos 2 años. También el sexo es divertido y creo que esta paleta de color, esta amabilidad que tienen las piezas permite mucho el reírse de lo incómodo que es. Somos una comunidad de personas que tenemos en común la necesidad de tomar acciones diarias que nos lleven a encontrar nuestra mejor versión. En esta tribu fomentamos el aprendizaje y las delicias de cuestionarse todo lo que nos rodea. Invitamos familia, amigos, conocidos y expertos para hablar sobre CBD y otros temas que llamen nuestro interés. Siempre tratando de agregar valor y mostrando la perspectiva de cada uno de los invitados. Esperamos que algo de lo que escuches hoy conecte contigo. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast True Healthy Habits. El día de hoy nos acompañan 2 invitadas muy especiales, Abigail Moro, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que en este podcast nosotros hacemos 3 cosas. O invitamos a expertos para que platiquen con nosotros desde su conocimiento, contamos una historia o simplemente reflexionamos entre nosotros. El día de hoy toca contar una historia. Abigail, ¿me ayudas a presentar a nuestra invitada, por favor? Claro que sí, estoy muy emocionada porque este proyecto está súper interesante y pues bueno, hoy les quiero presentar a José Oscura. José Oscura es un artista visual especializada en escultura y dirección de arte y es la cabeza principal de un proyecto llamado La Maquila Erótica. José, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy, muy contenta de ver todo esto aquí. Bienvenida, siéntete. Este es tu espacio. Gracias. Se ve muy chulo todo puesto, todo el stage. La verdad es que me encantan los colores. Ahorita vamos a entrar un poquito a jugar con esto, a experimentar. Pero antes que todo, me gustaría que nos platicaras quién es José Oscura, cómo nace este alter ego, esta persona, esta marca y cómo llegas acá. Pues, haciendo la historia corta o exactamente al punto donde nació, tal cual cuando empecé a diseñar estas piezas, como que me imaginé, y no sé si entienden la referencia generacional, pero había un personaje llamado Cositas. Sí, claro. Dije, una especie de Cositas, pero que haga cosas raras, ¿no? O sea, esa era la línea, y pensé en ponerle un nombre un poquito a manera de licencia creativa para mí también, pues yo la verdad soy mucho más reservada en mi vida personal y me hizo entender mucho por qué algunos artistas usan otro personaje, ¿no? Es que yo en mi vida normal me cuesta mucho trabajo hacer algunas cosas, pero José Oscura es mucho más libre. Entonces, un poquito de ahí y es un derivado de mi nombre y también me puse a pensar cómo funcionan los apodos o los apellidos más bien. Y si algo me han dicho en la vida es que soy dark o que si soy muy oscura, o sea, siempre por alguna razón tengo esa vibra y de ahí es un compuesto de mi nombre y de mi esencia. Súper, está increíble. Oye, ¿y en qué momento, en qué tiempo de tu vida llega este proyecto de José Oscura? Pues estuvo muy lindo, como fue, porque fue muy inesperado, o sea, yo tomé una clase de esta técnica hace 6 años más o menos, justo para hacer algo de animación. Y como que no tenía un proyecto en mente y hablando con un amigo me dice, ay, pues ya sé, hazme un botblog, ¿no? Y yo así, maravillosa idea. Nos reímos así muchísimo y guardamos la idea ahí presente unos buenos años hasta que un día me dio COVID y justo no tenía pues ni mucho trabajo, nada que hacer, mi roomie se fue de la casa, o sea, como que estaba muy sola y sin nada, ¿no? O sea, el COVID sí fue una época dura. Sí. No sé si recuerden. Sí, claro. Totalmente. Y ahí empecé a hacer una pieza que tienen por allá, el botblog chiquito, ahí, ese mero. Esa fue la idea de mi amigo, a la fecha no se lo he entregado, pero... Ok. Pero aquí ya está hecho. Pero ahí está, y eso fue lo que detonó todo. Lo hice y me dio muchísima risa, o sea, principalmente a mí lo que me motivó a seguir haciendo este proyecto es que yo me reía mucho sola, o sea, pero muy padre... Pues dejarse ir, o sea, al final eso fue, empecé a hacer esa y al día siguiente hice otra réplica, otra y otra, y pues fue creciendo ese desarrollo de la idea sin querer. ¿Cómo es esa parte creativa cuando empiezas a desarrollar más piezas? Porque esta fue la primera porque alguien te la pidió, pero de repente, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo piensas? ¿Cuál fue la inspiración? Pues la inspiración
Te digo, viene un poquito a raíz de eso y pues justamente cuando empecé a buscar, ¿qué otra pieza hago? ¿Qué otra pieza hago? Pues me empiezo a dar cuenta que todo lo que buscas en internet acerca del cuerpo es pornográfico, ¿no? O sea, para una referencia de una boob es algo así súper explícito, ¿no? No hay un punto intermedio. Entonces ahí como que empecé a tener varios insights tan solo de mi propia búsqueda, ¿no? Y que también son objetos bonitos, ¿no? El diseño de un juguete sexual y más ahora como que se ha refinado mucho y en esta técnica pues le cambia mucho el contexto usar estos colores y estas fibras. O sea, al principio la idea original era como un guácala, un juguete sexual de lana, ¿no? O sea, pero... Como que no hace mucho sentido, No, o sea, al contrario, ¿no? Es como una idea que da un poco de repele. Pero ya viéndolos juntos, a la gente se le hizo muy tierno y dije, bueno, le cambiamos el contexto. Mucho del proyecto en sí se ha transformado a través de la reacción de las personas. O sea, eso también ha sido un poco mi guía. Y pues que a mí me siga pareciendo lúdico. O sea, al final como que se volvió para mí un rompehielos. Y es que son elementos que totalmente generan conversación. Tiene un par de palabras que me llaman mucho la atención. Sí. Son sexuality art toys hechos a mano con lana, con fines didácticos, recreativos y educativos. Nuestros juguetes proporcionan estimulación sensorial y mental, promoviendo la curiosidad sexual desde una perspectiva de asombro, inocencia y aprecio. Y me gusta mucho, sobre todo la primera palabra, ¿no? Asombro. Como... Creo que es una palabra que te lleva o cuando experimentas este sentimiento, según lo que he podido aprender de Brené Brown, que es alguien que predicamos mucho dentro de nuestra comunidad, es esta sensación que te provoca tomar acción. O sea, te encuentras con un algo por primera vez, lo experimentas y te mueve de tal manera que te obliga a quererte acercar hacia eso. Y creo que lo logran muy bien y me gustó mucho haberme encontrado con esa palabra en la definición de su proyecto. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Pues es tal cual el resumen de las reacciones que he visto a lo largo de estos 2 años, porque obviamente cuando empecé las primeras 2, 3 piezas, pues la gente era como de, ¿por qué estás haciendo eso? Ahorita igual ya tiene un poco más de cordura, ¿no? Y he podido dimensionar por qué a la gente le atrajo. No era algo planeado para nada, pero sí pues, se volvió para mí muy obvio que la gente se abría, ¿no? Y que me empezaban a contar de su vida así inmediatamente, ¿no? Como de tocan algo y así me soltaban algo súper personal y yo así, ¡qué maravilla! Y digo, no manera de querer saber todo de todo el mundo, sino de, pues, hay temas importantes de qué conversar. O sea, la sexualidad y en un país tan todavía conservador como México, yo soy de Querétaro, entonces le he sufrido mucho a la vida conservadora. Y al final, pues esto de manera muy orgánica me ha permitido hacer muchísimos amigos, estar aquí. O sea, me parece que sí, aunque ya tenemos un movimiento fuerte de liberación sexual, creo que sigue habiendo mucho espacio necesario para todos, ¿no? Vamos a juntarnos a platicar de cómo te ha ido a ti. Y alrededor de esto, y también no es que siempre son así conversaciones profundas ni nada, pero también el sexo es divertido y creo que esta paleta de color, esta amabilidad que tienen las piezas permite mucho el reírse de lo incómodo que es. Claro. Que es incómodo. Es incómodo. Justo, un poco, de repente surge todo esto con este miedo de hablar, ¿no? Nos pasa a nosotros dentro de la industria del cannabis también, tenemos este miedo de cómo lo hablamos, qué lo decimos, a quién se lo decimos, y creo que un poco el tabú se rompe con educación, 100%, ¿no? ¿Cómo crees que la maquila puede educar a la gente? O sea, abre a la comunicación. Total. Y de repente, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo se usa? Y aparte de que los colores son geniales. Pero justo, ¿cómo crees que esto puede servir también para abrir a esta comunicación? A estos padres de familia que de repente les cuesta mucho trabajo decirle a sus hijos cómo hacerlo. Incluso, ¿quién nos dice cómo interactuar en el sexo, no? Sí, o sea, nadie te lo cuenta, ¿no? Entonces, creo que esto se abre a esa comunicación, pero también a esa educación. Sí, total. Y algo justo ahorita que lo mencionas, porque obviamente empecé a mostrar esto a gente que sabía que le iba a no molestar, ¿no? A mis amigos y nada más como por provocar. Pero en febrero de este año, que fue ya como el lanzamiento de la marca, tuve una exposición muy bonita, muy significativa, porque también fue en mi ciudad que, justo les comentaba, tiene este problema de la sexualidad todavía, ¿no? Muy, muy latente, aunque la generación de abajo hace mucho por el tema. Toda la de arriba no está enterada, ¿no? De que hay que cambiar de paradigmas. Y estuvo lindo que en la exposición fue gente más grande y gente muy conservadora porque se hizo en una galería en el centro histórico, una galería de arte moderno, pero igual en un lugar súper conservador.
Entonces, eso a mí me gustó, que llegaban las personas grandes y así de, ¿qué es esto? Porque hay esas piezas ahí Claro. así, tan fálicas. Claro. Y bonito, porque a mí me hizo ver que si queremos que esa generación que le cuesta trabajo entienda, les tenemos que dar el mensaje mucho más digerido y dulce. Si entramos con rebeldía, nunca va a funcionar, que creo que es como siempre, pues, actúa la contrapropuesta de la represión, ¿no? Es como, pues si no nos dejan, lo vamos a hacer así. Es como, sí, está bien, pero no van a entender nunca los demás. Claro. Entonces, esa es también la propuesta ya, pues en este desarrollo inadvertido de la idea, como nos conviene a todos entendernos mejor, ¿no? Y que sepas que no estás solo. O sea, también la idea por eso de crear símbolos de sexualidad, porque la gente le tiene mucho rechazo a cosas que ni conoce. Entonces, pues es un poco mi función como diseñadora. O sea, esa es mi aportación. No tenemos buen material didáctico para abordar estos temas. Totalmente. ¿Cómo les enseñaron? ¿Cómo te enseñaron a ti en la escuela? Fíjate que yo estuve en una escuela muy particular, que se llama EDENAP, y sí tenía esta parte como muy humanista, y teníamos clases de sexualidad. Entonces yo sí tuve clases de sexualidad. Recuerdo Miss Connie, que nos daba nuestras clases y pláticas de sexualidad y nos enseñó a ponernos un condón y cómo funcionaba, y como que por ahí un poquito tuvimos esta conversación en la primaria. Yo creo como quinto o sexto de primaria empezaron las conversaciones hasta la secundaria. Pero sí creo que esto que mencionas es súper importante, ¿no? Como el conocernos a nosotros mismos. Y también es algo que en nuestra comunidad procuramos mucho, el tema de hacer conciencia y entrarle a los temas que te mueven. Y me parece grandioso esto que hayas descubierto, que tantito les tocas uno de estos temas que son profundos y de pronto la gente se siente en total confianza porque son temas que no se discuten ni con ellos mismos. Y creo que tu aportación como diseñadora también es grandioso, porque al final nos estás entregando justamente una herramienta que nos da esta capacidad de reflexionar, de seguir generando conversación y meter este mensaje de manera sutil entre los conservadores, por llamarlos de alguna manera. Y más para también la gente joven, ¿no? O sea, los niños, las generaciones que vienen, nosotros aprendimos de una... ¡Qué padre! A mí me enseñaron con la típica monografía. Y si alguien hablaba y decía, pezón, y los niños se reían. Y era como, ¡ay, no! ¡Que no se me vea!, ¿no? O sea, siempre estás como en y entonces creces como en esta parte. Y creo que yo aprendí ya más grande. O sea, yo ya más grande fue cuando dije no. Y ahora en estos medios donde de repente me desarrollo con mujeres y demás, creo que ahora lo hablamos más, nos expresamos más, incluso compartimos, ¿no? Nuestras experiencias. Y hoy en día ya no nos da tanta pena preguntar cómo se usa esto, para qué es esto o cómo funciona esto, ¿no? ¿Te ha pasado que alguien te haya... ¿Qué te han dicho? ¿Qué te dice la gente cuando los ve? Aparte de que se ven súper lindos y tiernos. Pues, o sea, sí ha habido diferentes cuestionamientos, ¿no? Tanto o sea, ¿de dónde salió esto y por qué ha crecido así? Pero, o sea, a mí algo que me gusta mucho es eso, que la gente baje la guardia, ¿no? Al final también es poner el espacio, y también es importante el espacio, porque yo también pienso, bueno, yo no quiero hablar de sexo con todo el mundo, ¿no? O sea, estoy creando una tardecita agradable donde estos temas están permitidos, y simplemente es buscar... esa comunicación de manera más sana, ¿no? Y también ahorita que mencionabas como de entre mujeres lo hablamos más, también es porque ahorita tenemos la oportunidad, ¿no? Algo que a mí me queda muy claro es que, o sea, a mí en otro país ya me habrían linchado hoy. Sí, claro. Y hace 2 generaciones, pues peor, ¿no? Entonces, me considero afortunada de poder yo crear esto, y para mí también fue difícil como así soy, ¿no? Así o sea, hice esto casi sin querer, y ahora... pues me encargo de procurar que sea una dinámica sana. Al final, digo, en toda esta investigación, pues sí vi que todo está muy hacia lo sobresexualizado, ¿no? Entonces, creo que ahorita esta generación de mujeres tenemos la oportunidad de dar también nuestra perspectiva, ¿no? Así les comentaba que me gusta que el proyecto terminó siendo muy tierno, y eso es algo que la gente me decía mucho, porque yo hice el primero con otra idea, ¿no? Y al final ya ver las reacciones de las personas así de, ¡ay, está hermoso! Y yo así como, órale, les da ternura. Y eso es algo que queda completamente fuera de la educación sexual, ¿no? Entonces tenemos también actualmente mucha desvalorización de lo emocional alrededor del sexo, como en respuesta a que antes éramos muy mochos, tal vez. Pero tampoco está mal, O sea, cada quien sus modos, pero pues el proyecto trato de que siga siendo muy tierno, porque veo que eso es lo que a la gente le conecta y a la gente le hace hablar. Y
me gustaría como intentar descubrir por qué le parece tierno, ¿no? Y yo creo que porque la relación que tenemos hacia el sexo desde mi perspectiva, casi todo tiene que ver justo con ternura, con amor, con interconectar con el otro humano. O sea, como que un poquito de lo que sí está permitido hablar respecto a este tema tiene que ver con la relación en pareja y con el amor. Y tal vez por eso como la primera percepción es ternura, ¿no? Creo, no sé qué piensan. Sí, totalmente, totalmente. Me parece tierno. Creo que hablamos de emociones, ¿no? Sí, porque cuando tú ves un juguete sexual en una tienda, lo ves, es frío. Sí, y solamente ves, total. ok, sirve para esto, ok, fin, se acabó. Pero de repente lo ves y dices, no, Claro. qué ternura. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Es que ahorita justo que mencionaste lo de frío, también ese fue un insight para mí, ¿no? Digo, mucho del proyecto yo lo veo a nivel diseñadora, ¿no? Y por qué fui guiando las cosas así o los materiales. Todo lo que tenemos, o sea, los materiales médicos es plástico. El plástico es frío, lo tocas y como que no conectas. Esto está tibio. Sí, Viene de fibras animales también. Entonces, creo que sensorialmente tiene mucho de eso. Que si bien no se siente como una piel para nada, sientes calidez. Y siento que eso es parte de lo también que mueve. Y justo lo que comentabas, un juguete sexual nunca es algo cálido, nunca es algo que te mueva emociones. O sea, si acaso te recordará a alguien, ¿no? Sí, pero, totalmente. o sea, no son para las emociones. Y está bien y cumplen su función y es una gran industria, ¿no? No se le quita ese mérito. Más bien, estos son unos juguetes como para hablar de todo lo emocional alrededor del sexo, o sea, al final, y de lo sensorial, ¿no? Por ejemplo, esta pieza la trabajé mucho buscando piezas o materiales cálidos, ¿no? Porque pensaba, igual una seda se ha de sentir muy rico, pero no, o sea, lo frío como que acaba por mandarte a otro lado. O sea, la calidez es clave en las piezas también, el que se sienta vivo. Ok, pues a mí se me antoja. Sí, por favor, Sí, háblanos adelante, de esta por pieza. favor. Háblanos de esta pieza, por Esa favor, es José. la pieza que cambió un poco más mi visión como diseñadora. Porque justo en esta investigación, pues me encontré con piezas similares, ¿no? La versión en silicón de esto también es hiperrealista, igual, claro que te remite al cuerpo. Pero yo dije, nunca he visto algo para las manos, ¿no? A veces también le llamo la línea de la nostalgia, como que extrañas tocar a alguien, ¿no? O esa pieza en particular siento que es un detonador de recuerdos para mucha gente. Y también lo hice porque, pues, ¿cuándo has visto un cervix en un juguete sexual? Claro. No existe, ¿no? Así. Y pues son partes del cuerpo con las que no estamos ni familiarizadas. Estas piezas en particular, que es un poquito del detrás de la maquila, que me ayudaron muchas amigas a hacer este proyecto crecer. Y justo estuvimos haciendo esas piezas y resulta que la mayoría no sabía ni cómo se llamaba la diferencia entre vagina y vulva. O sea, sí, tal cual ni nosotros nos conocemos por este mismo rechazo a nuestro cuerpo así de manera sistemática. Porque no, o sea, porque no hay te que puedes tocar, verse, no puedes exacto. conocerte porque está sucio, porque el paradigma de todo, pues, la idea, ¿no? Oye, Abby, ayúdanos a describir lo que sientes para nuestros audioescuchas. Para empezar, a mí me encanta esta, porque desde que la vi, o sea, me pareció súper lindo el tema de la perlita, que está el clítoris, ¿no? Pero me parece genial porque puedes introducir tus dedos en la parte de aquí y en la parte de acá. Pero para el que está escuchando en Spotify. Ah, ok. Mira, me voy a poner. Hola. No. ASMR. Se siente una textura cuando tú metes el dedo, porque hay pliegues, ¿no? Por dentro no estamos lisas, se sienten esos plieguecitos. Y justo cuando, aparte de que se siente la presión cuando metes el dedo. Y entonces se siente mucha textura por la parte de adentro. O sea, tú mueves el dedo y se sienten los pliegues cañón. No sé si lo estoy explicando bien o tal vez no, José. Bueno, esta pieza se llama el nido, ¿no? Que es una vulva, es con canal vaginal, cervix, ano y todo de manera icónica, pero se alcanza a reconocer lo suficiente, ¿no? Para saber de qué estamos hablando. Y justo la hice pensando en eso, o sea, de cómo le enseñas tú, o bueno, yo de mujer dije, pues claro que los hombres no saben qué hay ahí, nosotras tampoco muchas veces, y menos tener la conversación incómoda de por ahí no es. Claro. ¿No? O sea, o de por ahí sí. O échale más para acá. Entonces, está un poco pensada, digo, de primera instancia en eso, de cómo le explicas a alguien sin que sea súper incómodo que te gusta o que sí, que no. Y también, pues, puede ser material educativo sin hacerle mucho cambio a la pieza, ¿no? O sea, así solita puede vivir también en una escuela donde te están enseñando de menstruación. Entonces, me gusta mucho que no es súper explícita, no diseñé nada con ese propósito, porque creo que también
ese otro límite pues ya lo tenemos muy explotado, ¿no? Entonces, ya, sí, claro. Justo el proyecto trata de mediar un poco entre hacerla visualmente accesible la información y que sí sea reminiscente de lo que estás tocando, ¿no? Me encanta. Me ¿Qué traes encantan en las tus manos? boobs aquí porque de verdad el pezón está genial. Se pensó. Aparte, o sea, esta tiene doble función, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la otra función? Pues es que en este mismo desarrollo de ideas dije, bueno, una cajita o una vasija, ¿no? Como un alajero. Tal cual, o sea, tal cual. Y ya después hice otras más suavecitas cuando aprendí otra técnica, pero sí era con ese propósito. Y por ejemplo, el hecho de que el pezón esté durito, sí está pensado. Sí, está muy ¿no? real. Aparte me encanta también que, o sea, es inclusivo. O sea, hay de todos los colores, tamaños, ¿no? O sea, eso también está padre. Sí. Pues es que también, y obviamente porque ya siempre veo uno en... Ya voy a sacar todo, ¿eh? Por favor, adelante, siéntanse En libres. la libertad. Pero también de diseñador ya estamos muy conscientes, y aunque yo tengo muchas piezas rosas, de que ese color a la gente le molesta, ¿no? Entonces para mí fue ¿y el morado? Así como que no hay nadie morado en la vida, o sea, ese color representa a quien sea y no le causa problema a la gente. A manera de sentirse incluido, ¿no? Y también es quitarle un poco de la iconicidad de hacerlo súper gráfico o así. He tenido piezas que entre más parecido, pues más le empieza a dar rechazo a la gente. Entonces, por eso los he seguido guiando como con esta gama de color y que aparte el material en sí es así. O sea, todo el proyecto se fue dando espontáneamente. Ya después empecé a dirigir un poco más qué colores quería, pero siento yo que eso es parte de la ternura. Deberíamos de tener... Sí, claro. Como, ¿sabes? Está padrísimo. O sea, de verdad está 100% para una escuela, una secundaria, una primaria, sí. ¿no? Incluso hasta una preparatoria está genial. O sea, de verdad están geniales. Sí, pues también es conocernos de una manera más dulce, ¿no? Y también menos fría, que es justo lo que yo, de mi reflexión con... O es juguete sexual o es un demo médico. Y el demo médico, pues solo lo entienden los doctores, ¿no? Están bonitos también, sí me gustan, pero no te conecta nunca. Tiene un corazón. O sea, es un corazón. De verdad es un corazón. O sea, es real. Me encanta. Sí. Y pues todo ha sido muy espontáneo. Por ejemplo, justo ese corazón, en estos talleres que organicé con mis amigas, de repente una amiga estaba haciendo esa pieza y le dije, ahí hay algo, ¿no? Ahí tiene un corazón. Y muchas piezas han sido así, de pequeñas eurecas y momentos de que qué risa que surgió eso. Y eso es un recordatorio de que puede ser tierno, ¿no? De que no te olvides también de ese aspecto de tu cuidado emocional. Y que hay de todos tamaños, colores, figuras y formas. Oye, y cuéntanos de esos que tienes ahí. Estos de por acá. Pues es la selección. Estas fueron de las primeras piezas. Como que siempre me fui enfocando a que fuera algo rico de tocar, ¿no? Como que ese es el filtro. Que esté bonito y que se sienta bien. Entonces, estas las hice en conjunto. O sea, yo diseñé la mayoría de las piezas, o bueno, todas. Pero se me unió en algún punto del proyecto un grupo de chicas que les dije, ay, tengo ganas de hacer una expo de esto. Se los presenté el día que nos conocimos y así nos hicimos amigas, ¿no? Entonces, wow. Sí, estuvo mágico. La verdad que ese fue uno de los puntos claves en el proyecto y que ahora veo como, claro, es que la parte de hacer comunidad y de hablar con estos temas es real, que sí se necesita y hacer cambios chiquitos en tu comunidad es muy gratificante y creo que algo que estoy buscando extender, ya habiéndolo visto funcionar, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esas las hice con mis amigas, estas... Y también padre compartir la creatividad para mí, porque pues a veces no nos juntamos a hacer cosas de provecho. Y esto sí fue algo muy lúdico, una dinámica así sobria para platicar, o sea, nadie... No sé, un grupo de cuidado al final se logró. Oye, ¿cómo se llama la técnica? Lana picada. Ok, y aproximadamente, ¿cuánto tardas en hacer como mucho. Esa de menos unas 9 horas. Wow. Sí se llevan un buen rato también, que ese es pues parte de cómo se fueron desarrollando y al final es trabajo muy artesanal y muy más delicado de lo que parece, ¿no? Es sencilla la técnica, me gusta que se le puede compartir a mucha gente porque es fácil de aprender, pero sí requiere dedicación, ¿no? Y poner atención. Y paciencia. Y paciencia. Paciencia. Sí. Oye, está increíble. A mí me gusta mucho el tema del título, de la maquila erótica. Uh-huh. Y creo que tiene que ver con que creo que el erotismo particularmente es un tema del cual no hemos sabido como sociedad del todo separar de la sexualidad o entenderlo diferente como la sexualidad. Y tiene mucho que ver con el placer, con lo que te parece bonito, atractivo.
Y estos juguetes definitivamente lo son. O sea, y sí estoy como impactado en las texturas. Porque se siente una firmeza, se siente una textura muy similar a lo real. O sea, como es lo suficientemente real como para que si no lo conoces te des una buena idea y que si lo conoces te recuerde perfectamente a la sensación sin que te aleje, ¿no? Y creo que está muy mágico que podamos tener esto con objetos que genuinamente se ven lindos. O sea, como están lindos, son educativos. Y me gustaría saber como un poquito más a profundidad. O sea, dado que tienen este producto que tiene estas sensaciones hacia la educación, hacia la erupción, ¿qué está haciendo la Maquila Erótica por incluir su proyecto en la comunidad? No solo que participa en la maquila de esto, sino hacia afuera. Pues justamente algo que tenía muy presente, como que he tenido ahí muchas ideas guardadas y que como ahí a unos 10 meses sí empiezan a pasar, ¿no? Y yo quería, justo por ejemplo, esta pieza de esta boob o esta montaña, que todo tiene un nombre como de objetos de la naturaleza porque así es el sexo, ¿no? Es parte de la vida, no debería ser tan raro. Entonces, por eso tenemos estos, ¿verdad? Por eso los pinitos, por eso las nubes, es todo muy... Es parte de la vida, ¿no? Así a qué hora se nos olvidó. Claro. Y justo vamos a hacer el próximo mes un taller enfocado al cáncer de mama. Va a ser un conversatorio con un poquito de dinámica de cómo se hacen estas piezas. Vamos a hacer un pezón chiquito. Y me gusta mucho y sí es como algo que tenía en mente desde hace 1 año o 2 de quiero hacer que estas piezas ya empiecen a funcionar de manera educativa, ¿o no? O que si yo, por ejemplo, pues yo soy diseñadora y sé más o menos cuáles son mis alcances en lo que yo puedo comunicar, ¿no? Yo no me voy a poner a dar una conferencia de salud, ¿no? Entonces... Estoy buscando acercarme a sexólogos y que ya empiece a funcionar por ese lado también para que se vea que sí hay una necesidad. Yo lo veo mucho porque en redes veo que a veces tienen sus piezas no tan bien hechas, diría, en mi opinión la mayoría. Pero se necesita, o sea, la gente necesita este material didáctico y creo que ahora que hay tanta liberación de la sexualidad y del tema, está surgiendo esta necesidad también. Entonces estoy contenta de que el próximo mes vamos a tener esta dinámica guiada por una sexóloga. Un conversatorio, ¿no? Simplemente y voy a tener algunas piezas donde vas a poder tocar cómo se siente un bulto, cómo es una vena, o sea, qué pasa cuando ya empiezas a tener síntomas visibles, ¿no? O sea, qué punto todavía es algo de prevención y en qué punto pues ya un poquito te urge ir al doctor, ¿no? Entonces es tratar de llegar a eso y para mí es muy, muy significativa la dinámica, o sea, por temas personales también, o sea, para mí... Pues sí, totalmente la prevención te puede cambiar la vida, ¿no? Entonces, me gusta mucho. O sea, este es el primer proyecto, la primer maquila que voy a hacer aquí en la ciudad. Entonces, estoy muy contenta en ese sentido de sí está pasando, ¿no? Así sí vale la pena todo el esfuerzo y llevar esto que hago por gusto hacia ya algo más profesional. Esa es la meta. ¿Cuándo lo vas a hacer? El 28 de octubre. Súper, por ahí nos pasas la Sí, información claro. para poderlo compartir. Me parece muy lindo, ¿no? Sí. Muy lindo que aprendas de esta forma y que le puedas explicar también un poco a la gente cómo sentirlo, cómo prevenirlo y que justo estés utilizándolo para eso. Creo que ese es el propósito de tu proyecto y está bastante interesante. Sí, y qué importante, ¿no? Qué trascendente la utilización de este tipo de materiales, de herramientas que te permitan algo como prevenir un tipo de cáncer, ¿no? Y por ahí, por dar una estadística, más del 90% del cáncer que se encuentra en la etapa 1 se puede tratar. Entonces es increíble como el incluir la educación preventiva en este tipo de temas y que estas herramientas que tenemos a nuestro alcance nos ayuden a todos como sociedad a vivir pues más seguros, más saludables. Sí, también eso, ¿no? Porque a veces, y digo, es un tema muy fuerte y una enfermedad muy difícil de aceptar, pero sí se cura. O sea, también es algo que no... Sí, justo si se detecta a tiempo, si estás pendiente, si vas a tus revisiones. Entonces también es solo darle por ahí, ¿no? O sea, todos estamos en riesgos de muchas cosas todo el tiempo. Tampoco se trata de ser paranoico, pero sí de estar informado y que es algo tan sencillo que te puedes checar tú solita en tu casa, ¿no? Entonces, pues es eso. Yo lo veo así, pero también estoy consciente de que seguramente hay mujeres en el mundo que no se tocan nunca, ni para saber si están bien. Entonces sí es llegar a cuanta más gente se pueda a nivel de hacer conciencia y de que pues ahorita tenemos muchas herramientas para que esto no sea una sentencia de muerte, ¿no? Entonces también pues no se trata de no ponerse atención y que ya te des cuenta muy tarde cuando
pues, güey, diario te puedes dar una revisada y ver si algo cambió. Súper. Pues muchas felicidades. Yo quisiera preguntarte, o sea, la Maquila, aparte de estos talleres, ¿no? Que hace conversatorios también. Conversatorios, sí. ¿Y qué más? Pues en realidad, o sea, es un proyecto artístico, ¿no? A veces, o bueno, el motivo para mí de hacer todo esto es como estoy muy aburrida, no tengo nada que hacer, como que hace mucho no tiene un proyecto que me motivara o que algo en el que pudiera ser, pues yo, ¿no? Y al final es un proyecto también muy irónico. A mí, o sea, siempre había querido hacer algo chistoso, o sea, entre gráfico y escultura, con humor. Y pues cuando empezaron a hacer estas piezas dije, esto es, así lo encontré. Y me gustó mucho que al final, por cómo se dieron las cosas, pues tuvo este lanzamiento en una galería de arte que se llama HGZ en Querétaro, muy respetable, muy bonita, y dije, wow, o sea, sí caben en este espacio esta idea, ¿no? O sea, ahorita también viendo las piezas aquí digo, wow, qué lejos, así que ¿en qué momento? Todo lo que has avanzado, ¿no? Bien COVID. Así, bien COVID, dejaste algo increíble. Exacto. Se aprovechó el deslayamiento, pero pues eso, o sea, para mí esto es un proyecto de arte y entiendo que tiene también una apariencia de juguetitos normales, pero yo los he visto funcionar, ¿no? Yo sé que si pones esto en tu casa, ahí vas a tener unas buenas pláticas. Yo tendría el nido, ¿verdad? El nido. Yo tendría el nido en mi casa definitivamente y creo que serviría mucho de pasen, toquen y siéntense. Sí, vamos a platicar. Sí, claro, genera conversación. Oye, ¿y todos estos juguetitos están presentados en una canasta? Cuéntanos por qué en una canasta. La canasta básica. La parte muy linda del proyecto es... O sea, yo me considero una persona muy creativa. Para mí esto es parte del motor de hacer que la gente cree, ¿no? Y mucho bocetar, mucho salirme a caminar y a pensar, a escribir. O sea, para mí también fue muy, muy rico en ese sentido de dejarme ir sobre una idea, ¿no? Y de cómo la construyo y de qué le falta y de voy a ver referencias aquí. O sea, es un proyecto que físicamente me ha movido muchísimo, ¿no? Me ha dado, pues, mucho que hacer, ¿no? Que al final, aunque haya nacido como hobby, sí se apoderó de mi tiempo y del de mucha gente. Entonces, ahí es algo que me deja ver que sí hay algo detrás. Y es esa misma creatividad. O sea, al final sí está muy procurado. O sea, no me quise limitar en cuanto a las ideas porque sentí como esa famosa, como del artista loco. Uh-huh. Lo llegué a entender de, oye, esta idea no tengo idea de dónde salió, pero la voy a hacer. Y así lo he ido cuidando y así veo que la gente también lo ha ido construyendo. O sea, sí, pues las piezas giran en torno a la creatividad y el dejarse... ¿Qué tiene de malo? ¿No? Así, ¿por qué no? Oye, me gustaría que habláramos ahora un poquito entonces uh-huh. de ti, porque te escucho que descubriste tu vocación, ¿no? Claro. Y tu vocación como diseñadora, uh-huh. atendiendo un tema que desde tu experiencia personal uh-huh. hacía falta uh-huh. que se tocara, ¿no? Sí. Y me parece maravilloso y muchísimas felicidades porque ese es el struggle de la vida, ¿no? O sea, sí, claro. en esas estamos buscando uh-huh. nuestra vocación. Luego toca asumirla, claro. ¿no? Como decir, me voy a dedicar a esto y luego implementarla. Sí. Y estás en la parte de implementación uh-huh. y como tal es un emprendimiento. Uh-huh. Tiene todos sus retos, pero también estás viendo que avanza. Cuéntame un poquito más sobre, como tal, José Obscura. Uh-huh. ¿Tiene la intención de desarrollarse uh-huh. el personaje a medida que crece el proyecto? Total. ¿Y hacia dónde se quiere ir? Pues en estas visiones así como que tuve hace un par de años de cuando estaba ideando todo y este personaje estilo cositas que les decía, yo siempre me he sentido soy muy cositas y siempre estoy haciendo algo con las manos, pero nunca le había encontrado a qué dirigirlo, ¿no? Y justo con esto dije, bueno, no sé por qué será mi tema, pero ok, lo entiendo y lo quiero hacer. Y sí fue difícil, o sea, para mí, les digo, todo esto siento que viene como una explosión de haber sido muy reservada toda mi vida y ahora pues ya no se puede, ¿no? Como diablos, así me cacharon. Pero muy bonito, me ha dado mucha fuerza justo de hablar cosas, o sea, yo le hice todo esto y les avisé a mis papás una semana antes de voy a tener una exposición y tengo una secta. Así, ¿no? Entonces estuvo muy, muy lindo a lo que me ha llevado y siento que sí es pues si yo estoy defendiendo todo esto, me corresponde también ser coherente con mi mensaje, ¿no? O sea, yo estoy hablando de cosas que son muy incómodas porque viene desde mi propia incomodidad, ¿no? Al final,
Y creo que por lo que ha prosperado mucho el proyecto es porque es muy sincero. O sea, sí viene desde una etapa difícil de mi vida. O sea, sí, o sea, previo al COVID también, así, long story short y sin abundar mucho, tuve cáncer de tiroides y como que de ahí dije, tengo que hablar más en la vida. En esencia, ¿no? Y de ahí viene, o sea, sin querer y ya siendo yo uniendo los puntos 2 años después, como, claro, sí, pensé eso, ¿no? Y también en relación a mi propia manera de vivir mi sexualidad o, pues sí, o sea, uno vive a veces muy encerrado en uno mismo y esto ha sido el antídoto, ¿no? Y algo que me ha llevado a hacer performance, a tener estas pláticas incómodas con familiares, o sea, yo podría haber seguido viviendo en mi silencio cómodo, pero estas piezas me están obligando a mí. O sea, al final es un poco lo que siento es que sí tienen como vida propia, por lo que veo que causa en otros y también lo que me ha provocado a mí hacer, ¿no? O sea, yo tuve muchos momentos en el proceso creativo de ¿qué hago aquí en telas parisinas? Y viendo qué me recuerda a una vagina, o sea, pero pues así pasó, ¿no? O sea, no tengo explicación lógica. Claro, solo más sucedió. Que estuvo muy divertido. Increíble. Increíble que después de una situación como esta, y de verdad han venido muchas personas a este podcast a contarnos historias, ¿no? Personas que han pasado por situaciones muy complicadas y difíciles, y han venido a contarnos sus historias, y creo que eso es lo rico de estos espacios, que conocemos gente, que conectamos con personas, que justo estamos buscando conseguir algo de estas situaciones malas, hacer algo padre, vivir del propósito y compartirlo con todos, así que muchísimas gracias por compartirnos esa parte, tu comunidad está genial, tu proyecto está genial, la maquila está genial. ¿Dónde podemos comprar las piezas? ¿Se pueden conseguir? ¿O realmente solamente es como para ir en estos talleres que das o demás? Pues un poco de las dos. O sea, yo tengo este stock porque, como les he comentado, tarda un poco de tiempo en hacer las piezas. Entonces, este es como mi stock personal que uso para las expos, para las convivencias, para hacer este tipo de dinámicas como con los doctores. Yo me las quedo, pero si están a la venta bajo réplica. O sea, podemos hacer esto otra vez varias veces, ¿no? O sea, no tengo una producción en serie porque todo está hecho de manera bastante artesanal. Sí. O sea, toma tiempo, laborioso. O sea, le llamo maquila, pero pues no es maquila, ¿no? Así todavía no tenemos una pieza industrializada, que sí sería también un proyecto a futuro. O sea, tener piezas más accesibles que sí sean para la educación y no solo fines artísticos. Y entonces están a la venta bajo catálogo, por pedido y por si gustan. ¿Y dónde los podemos encontrar? En mi página de Instagram, por ahora. ¿Y cuál es? La Maquila Erótica. Perfecto. Súper. Pues muy bien, José Obscura, por acompañarnos en este podcast. Muchísimas gracias por compartir tu historia, por haber conseguido herramientas y diseñado herramientas que generen conversación, una conversación que es latente para toda la sociedad. Y muchísimas gracias, Abby, por acompañarnos. Gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.